comenzar este ciclo de 7 encuentros pues para celebrar y para reflexionar en torno a la educación y en torno también al sentido educativo de nuestro centro en este año que cumplimos los 70 años en el Colegio Virgen del Carmen. Inauguramos este espacio que hemos llamado Espacio Monte Carmelo, que va a servir no solamente para estos eventos, sino para que también nuestros alumnos y alumnas de la ESO puedan trabajar en los proyectos que van a llevar a cabo. Y lo hacemos pues con Carmen Pellicer, que nos acompaña en este primer encuentro. Y de Carmen Pellicer no sé lo que puedo decir que ya no sepáis cada uno de vosotros. Ella pues es la presidenta de la Fundación Trilema, teóloga, educadora, maestra, inspiradora, no sé, me podría decir muchas cosas, pero me puedo convertir, amiga, me puedo convertir en José Luis Moreno, con toda esa retaíla que decía. Y bueno, agradecerle de corazón que nos pueda acompañar esta tarde y pueda compartir con nosotros pues su visión, que es la que también nos ha inspirado a nosotros como centro y como institución, ¿no? para nuestro propio proyecto educativo, ¿no? Nosotros conocimos a Carmen hace ya bastante tiempo, allí por Finlandia, que había estado hace poquito. Fuimos en el viaje que fuimos Eduardo y yo en el 2010, me parece, por ahí, 2010, un poquito antes, 2009. Y a partir de ahí pues comenzó una larga amistad que sigue hasta ahora y que nos sigue acompañando. Y bueno, qué mejor que empezar con una amiga esta serie de diálogos y esta serie de encuentros que tienen como objetivo, ¿no? pues celebrar este aniversario y seguir profundizando en esta tarea educativa, ¿no? Así que nada, yo le dejo la palabra a Carmen, que ella es la que pues nos tiene que acompañar e inspirar esta tarde, y un aplauso para comenzar. Gracias. Bien, pues gracias a todos por la invitación, gracias especialmente a Fernando, ¿no? Es verdad que nos conocimos en Finlandia, no me acordaba yo. Está bien, fue un viaje muy bonito. Yo recuerdo que en el primer centro que entramos dijimos, Dios mío, si pasa esto en nuestros colegios, a los 10 minutos estamos dando un grito para que pongan un poco de orden. Ahora acabamos de volver de Finlandia, hace 10 días que hemos estado allí viendo coles, y ¿sabéis una cosa? Les pegamos 20 patadas. El recorrido de esta tarde viendo este cole es muchísimo más inspirador que lo que hemos visto en Finlandia, sinceramente, esta semana visitando escuelas, ¿no? Creo que hemos vivido en estos 12 años un tremendo proceso de reflexión, de avance, de pasión por una educación que va mucho más allá de sacar buenas notas en lengua y matemáticas. Puede que nos ganen un poquito, no mucho, pero realmente echamos de menos muchas cosas en esa visión tan instrumentalista que está colándose en los discursos internacionales sobre el mundo de la educación. Así que hemos vuelto de Finlandia con una autoestima por las nubes y con un sentimiento profundo de orgullo, ¿no? que yo volví a sentir esta tarde recorriendo los pasillos y viendo y sobre todo escuchando a tantos compañeros que presumíais orgullosos de todo lo que los alumnos, ¿no? estaban haciendo. Nos llevaban, no sé dónde está el de Cumi en este momento, ¿no? para ver las reflexiones, te has metido allá detrás, ¿no? a enseñarnos lo que había escrito a los niños, no lo que tú habías hecho en clase, ¿no? sino mira lo que mis alumnos están escribiendo, ¿no? Creo que ese es el salto cualitativo en una escuela, cuando los profes no presumimos de lo que hacemos nosotros, sino de lo que logran los niños gracias a lo que nosotros hemos hecho. Y creo que ese sentimiento de orgullo es la fuerza y el alma de esta escuela que cumple 70 años, ¿no? y que es un verdadero privilegio poder estar aquí empezando, abriendo esta celebración. Nosotros somos mucho más jovencillos,
Cumplimos 10 años este año, pero también de nuestra primera escuela, 25 años en la fundación. Pero también es un momento de celebración, ¿no?, de trayectoria. Así que 7 palabras. Creo que me ha tocado la primera palabra de esas 7 palabras, de esas 7 miradas. Le decía a Fernando que no sé si es que no oía bien el WhatsApp, pero yo entendí 7 moradas y dije, qué teresiano, me toca la primera morada. Pero bueno, era mirada, no era morada. Así que me permitió hacer un discurso pedagógico pastoral, porque creo que el alma de este proyecto precisamente está en ese afán misionero, es de esa invitación a aprender, que es muy antigua, mucho más antigua que los finlandeses, y que es una invitación del Evangelio. Y ya Jesús nos invita a aprender muchas veces, ¿no? Invita a aprender de la higuera, cuando las ramas empiezan a enternecer y las hojas brotan, ya sabéis que se acerca el verano. Aprender, ¿no? Aprender de los lirios del campo, aprender de misericordia y no sacrificios, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Claro que no decía aprender de los adolescentes de tercero de la ESO, porque no sé si hubiera estado aquí, nos hubiera dado las mismas recetas, ¿no? Porque las cosas, es verdad, están mucho más complicadas. Pero sí que es verdad que me gustaría tomar esta noche, esta corta reflexión como punto de partida, precisamente esa invitación. Aprender es una actitud vital. El aprendizaje es algo connatural con el ser humano. Somos, como dice muchas veces José Antonio Marina, somos la única especie que necesita aprender para sobrevivir. Y por eso el aprendizaje es parte de nuestra esencia de crecer. Y a partir de esas recomendaciones, de esa visión evangélica del aprendizaje, yo creo que hay algo, ¿no?, que contagia el espíritu de nuestras escuelas, de la vuestra y creo que un poquito también, humildemente, de la nuestra, ¿no? Y es cómo somos, cómo sois los educadores. Hablaba de la pasión o del entusiasmo, de cómo presumíais sobre vuestros niños, ¿no? Y yo creo que de esa lección que nos ofrece el Evangelio hay 4 grandes pilares fundamentales en la manera de aprender al hilo de la fe. La primera es el discernimiento, ¿no? La necesidad de que los educadores sepamos leer como la higuera, leer en las mentes y en los corazones de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. No solamente cómo son, sino cómo podrían llegar a ser en el mejor de los escenarios. Mirarles abiertos a muchas posibilidades de crecer, entender, interpretar cada cosa que les pasa, ¿no? La cara que traen por la mañana, la sonrisa o no sonrisa, o las legañas que no se lavaron. Aprender a discernir qué hay detrás de cada signo que encontramos en ellos. La generosidad necesaria en los maestros, todo este proceso de cambio que hemos vivido aquí y hemos vivido también en nuestras escuelas. Hay muchos compañeros de nuestra fundación esta noche aquí. Y eso ha llevado a un compromiso enorme y generoso de dar muchas horas y muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Muchas inseguridades, mucho no sabemos, ¿no? Sabemos que lo que hemos hecho durante mucho tiempo ha dejado de funcionar, ha dejado de conmover a nuestros alumnos y necesitábamos un cambio, pero no tenemos una receta. Todos los proyectos, el cooperativo, las destrezas de pensamiento, las rutinas, todo este boom en el que nos hemos embarcado y en el que estamos echando tanta generosidad, no tenemos una certeza, o no teníamos una certeza, ahora ya tenemos unas cuantas más. Pero ciertamente eso requiere, ¿no?, mucha pasión, mucho compromiso y sobre todo mucho cariño. Yo creo que al final la clave de los educadores, de los maestros y de las maestras que están dedicados a llevar todo este proceso adelante, la clave en nuestro trabajo es el cariño que tenemos por nuestros alumnos y nuestras alumnas. Porque los queremos, porque nos importan, nosotros les importamos a ellos. Y entonces lo que les contamos, lo que queremos que aprendan, se convierte en importante. Y al final, para mí, la clave más importante de un buen maestro, de una buena maestra, de un buen docente, al final es ese vínculo profundo que estableces con cada uno de tus alumnos y que te lleva a dar un paso más allá. Bien, en todo este marco, ¿no?, me toca hablar de aprender, de cómo mejoramos y por qué nos hemos embarcado en un proceso de innovación y de cambio hacia el aprendizaje. Y ciertamente, bueno, pues seguro que todos hemos oído, ¿no?, esta historia de la innovación, del cambio, de que tenemos una escuela del siglo XIX con
con una ley del siglo XX para un mundo del siglo XXI, que ahora ya es el XXII, todo esto es mentira. Yo cada vez soy más escéptica sobre tanto derrotismo. Sí, quiero decir, hay mucho derrotismo en estos discursos aprendidos, los medios de comunicación han crispado mucho el ambiente, todos somos conscientes de que nos movemos en este momento en una convulsión total de la vida pública que afecta desgraciadamente mucho al discurso educativo. Y por una parte es verdad que algunas cosas cuesta mucho que cambien, y lo sabéis aquí en la escuela mejor que nosotros, pero muchas cosas sí han cambiado. Así que de cómo era una clase tradicional a cómo es esta foto de vuestro cole, creo que de hace pocas semanas, ¿no? No sé quién se vaya reconociendo, he intentado cazar algunas fotografías reales de lo que pasa hoy en vuestra escuela, pues sí que han cambiado las cosas. Y hay una pregunta inicial, ¿no? Y es ¿cuánto queremos que sigan cambiando? ¿Y por qué tienen que cambiar? Y hay una clave que está muy relacionada con la palabra de esta noche. ¿Por qué queremos que cambien las cosas en las escuelas? ¿Por qué queremos innovar? Porque conocemos mucho mejor cómo aprende la mente humana. Porque en muy poco tiempo la investigación, la ciencia, la experimentación y un largo etcétera nos ha enseñado mejor qué pasa dentro del cerebro humano y cómo podemos ayudar a esos procesos de aprendizaje, no solamente para que se aprenda más, sino para que se aprenda mejor y para que aquello que se aprende sea realmente relevante y útil para afrontar la vida y afrontar el futuro. Y he ido salpicando con algunas citas de Francisco, que no voy a leer evidentemente, pero sí hago alguna referencia sobre lo importante que una escuela como la vuestra beba de su tradición. La innovación no supone cambiarlo todo, ni supone tampoco abandonar lo que son nuestras fortalezas de nuestra tradición. Y tenéis el cole salpicado, no me da tiempo de pegar todas las fotos que he hecho, ¿no? Salpicado de citas y de textos de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de lo que es el alma de vuestro espíritu, de vuestro carisma. Y esa fuente hay que mantenerla viva, porque son las raíces profundas que dan sentido, que dan razón de ese cambio en el que queremos embarcarnos, no por una moda, sino por fidelidad precisamente al carisma, a la razón de ser de nuestra escuela. ¿Y qué queremos aprender? Y doy un paso más hacia ese concepto del talento que vuestros alumnos de bachillerato creo que han representado, ¿no? Con una fuerza bastante grande. Hoy hablamos de talento. La función de la escuela ya no es dar información, como lo ha sido durante muchísimas generaciones. Hoy la información, como todos sabemos, está al alcance de la mano, la llevamos todos en el bolsillo, y la función de la escuela ha cambiado. No es que antes se hiciera mal, no es una descalificación de las metodologías tradicionales o de los enfoques tradicionales de la enseñanza y del aprendizaje. Es un cambio en las circunstancias, son nuevos signos de los tiempos que hay que recoger. Hoy llevamos la información al alcance del pulgar, pulgarcita, como dice Mariana Macho. Pulgarcita puede lograrlo casi todo, pero tenemos que transformar esa información en conocimiento. Y cada vez más se abre paso ese concepto, puesto ahí la definición de José Antonio Marina, de talento. Y el talento es importante, y es importante para lo que nos ocupa esta noche, porque frente a la concepción más tradicional de cómo aprende la mente humana, que era muy condicionada por la biología, a mí me gusta decir que cuando nosotros estudiábamos pedagogía, psicología, ¿no? Hablábamos mucho de cómo la biología determinaba el cerebro y cómo unos niños nacían más listos y otros nacían menos listos, ¿no? Y aquellos test de la inteligencia, del coeficiente intelectual, ¿no? Lo tenías muy alto, ¿no? Yo siempre digo, tenías muy alto ibas a ciencias, y lo tenías más bajito o eras mujer, ibas a letras, y después ya si la cosa no daba mucho, pues te mandaban FP. Entonces, esta idea determinista de que la inteligencia viene condicionada por el nacimiento, con un concepto de capacidad, que si recordáis las leyes de educación, como hay muchos profes aquí, estaban formuladas en términos de capacidades. Eso hoy ha cambiado. Y para mí una de las ideas más fuertes del concepto de talento como base a la hora de configurar un proyecto educativo es que el talento es el fruto del aprendizaje.
y no lo condiciona. Y eso abre muchas posibilidades para poder descubrir en cada uno de nuestros alumnos y alumnas cuáles son esos talentos posibles, esa inteligencia que elige, como dice José Antonio Marina, bien sus metas, maneja la información, gestiona las emociones y practica las virtudes de la acción. Para mí es la mejor definición hoy de lo que significa el talento. Un talento y esa relación pertenece a un monográfico que hemos hecho en Cuadernos de Pedagogía, una revista que dirijo desde hace ya varios años. Hemos hecho un monográfico sobre el talento, ¿no? Y hemos visto muchas características que hace falta para cultivar, para entrenar el talento en nuestro alumnado. Pues hace falta muchas cosas, ¿no? Una capacidad constante de aprendizaje, me referiría a esto, contextos, oportunidades de aprender, oportunidades de tener experiencias enriquecidas, pero sí me voy a quedar con la última característica. El talento es feliz. Para que un niño realmente aprenda bien, aprenda de forma profunda, descubra esos nuevos aprendizajes que van a prepararle para esa constante capacidad de aprender, la aprendibilidad que se llama ahora learnability en inglés. Para eso necesitamos que sean felices. Y esto tiene muy mala resonancia en el imaginario educativo, ¿no? Parece que hay que elegir, o son felices o son sabios, ¿no? Quiero decir, o estudian mucho y tienen buenos niveles, ¿no? Entonces, esto es falso, es mentira. El aprendizaje, como decían antes, la letra con sangre entra. Miren ustedes, esto es mentira. Y eso lo sabemos hoy por la investigación, y sabemos que el aprendizaje más profundo, el más potente, es aquel que despierta la curiosidad, la pasión, el disfrute. Y una escuela tiene que respirar ese ambiente feliz para aprender. Tiene que despertar las ganas de seguir aprendiendo. Tiene que hacer que el esfuerzo sea el fruto de la pasión por el aprendizaje y no su condición previa. Y eso no quita el que cuando disfrutamos mucho de algo, solo hay que ver a los deportistas. Firmábamos ayer o anteayer un convenio con el Comité Olímpico Español. Hemos hecho un proyecto precioso con ellos. Y una de las cosas que hemos trabajado mucho es el tema del esfuerzo, ¿no? Que todo el mundo habla de esto. Y cuando uno ve a un deportista que se esfuerza tremendamente, ¿por qué se esfuerza y pasa horas y horas y horas de entrenamientos durísimos? Porque disfruta, porque ama lo que hace. El esfuerzo está vinculado a la intensidad y a la pasión y al disfrute de aprender. Y por eso nos hacemos muchas preguntas, y de aquí surge un poco, ¿no?, esas 7 preguntas que habéis elegido para estos meses del aniversario, ¿no? Y esas son las preguntas que queremos estimular, para estimular ese perfil de talento que queremos trabajar en nuestras escuelas. Y esto, que pertenece al trabajo compartido que estamos haciendo entre los profes del Cole del Carmen y de la Fundación, que estamos aquí, y que guían sobre todo nuestros modelos de acompañamiento, de acción tutorial, y también nuestras escuelas de padres, ¿no? Cómo aprenden a pensar, cómo aprenden a actuar, cómo aprenden a comunicarse, cómo aprenden a vivir, cómo aprenden a vivir la fe, cómo aprenden a cuidarse, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a lo que hoy tendría que ser el pilar o el eje de una escuela, de un proyecto educativo. Y es cómo enseñamos a aprender. Porque al final todo descansa en que podamos entrenar sus mentes de forma que sean capaces de llevar ese proceso que es idéntico en cualquier campo, que es aprender. Y eso está motivando un cambio enorme en las escuelas, en los currículums, esto quizá un poco más dedicado muy rápidamente hacia los profes, ¿no? Todo el mundo habla, seguro que habéis oído, de las habilidades blandas. A mí el nombre me parece horroroso, ¿no? Las soft skills. Y todo el mundo, las empresas, los discursos, las charlas TED, todo el mundo quiere, ¿no? Y dice que lo más importante es todas estas cosas que van saliendo por aquí. Sintetizar mensajes, la creatividad, el valor, la empatía, la resolución de conflictos. No salen las ecuaciones de tercer grado, ni tampoco la regla de 3, ni los complementos circunstanciales. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa para que todo el entorno y el contexto del progreso esté desplazando las prioridades hacia el ámbito de las competencias axiológicas, no las instrumentales, no las que resuelven cosas que puede sustituir un ordenador, sino las que resuelven las cosas que nunca podrá sustituir una computadora? Sin embargo, son las que menos
son estudios de Manpower o estudios de consultora McKinsey, posiblemente hoy una de las entidades internacionales más interesantes en el ámbito de la investigación en los mercados laborales también y no solamente en los sistemas educativos. ¿Qué pasa para que las escuelas no se animen a apostar por determinar espacios y tiempos para entrenar de forma sistemática ese aprendizaje? Y como nosotros lo estamos haciendo bien, sí hemos hecho esa opción, sí hemos desplazado el eje de los contenidos conceptuales hacia los procesos que permiten que esos contenidos realmente se conviertan en conocimiento. Y eso supone un cambio en la manera de diseñar el currículum, de diseñar los materiales y, por supuesto, algo, supongo que aquí hay algunas familias, algo que empieza a ser el leitmotiv del cole y son los famosos proyectos. Entonces hemos ido por los pasillos de todas las aulas y en todos los pasillos, de todos los niveles, desde los niños de 3 años hasta los niños de 16, aparecen los hilos conductores y las tareas y las destrezas y las rutinas y todas estas estrategias que lo que nos están ayudando justamente es a girar el eje donde se apoya el proceso de aprender. Y eso es lo que nos lleva un poco a cambiar la forma en la que entendemos los mecanismos de aprendizaje de cada uno de los niños y las niñas. He recogido esta cita de Howard Gardner, el padre de las inteligencias múltiples, porque además yo recuerdo intentar rescatar, estuve en el cole la primera vez que vinimos con una cosa sobre inteligencias múltiples e inteligencia espiritual. Esto fue, creo, mi primera visita. Y luego con aquellas malditas y horribles plantillas de la LOE, que tengo todavía guardadas en el Colegio del Carmen, con aquellos desempeños y desempeños, y allí que peleábamos, los viejos decís que sí, ¿no? Y sacábamos venga plantillas, y peleábamos, y que es un desempeño, y no es un desempeño, y esto es un desempeño, y esto no es... No, algunos se ríen porque recordáis aquellas horribles, inútiles, absolutamente sesiones llenas de papeles, ¿no? Porque empezábamos e intentábamos encontrar caminos para dar ese salto y nos apoyábamos en aquel momento los grandes gurús del siglo XX, del siglo pasado, como Howard Gardner, Goleman con la inteligencia emocional y todo aquello, todo el corazón y todas aquellas cosas, ¿no? Y todo aquello que hoy está muy superado y muy jubilado, pero nos ayudó a romper la homogeneidad en el planteamiento educativo que habíamos vivido durante prácticamente siglos, ¿no? Y Howard Gardner, en un momento determinado, ¿no?, dice: al final, el conocimiento requiere experiencia. Entramos en un concepto fundamental. Para que el conocimiento realmente se produzca, necesitamos generar... lo de las inteligencias fue una cuestión de marketing. Él nunca las definió como tal, hasta mucho después, ¿no? Entonces, él siempre habla de las puertas que abren a la comprensión de experiencias ricas que permitan que los seres humanos crezcamos con múltiples oportunidades de desarrollo cognitivo y emocional. Bien, he puesto esta cebra porque es un ejemplo que es de Gardner, que yo he usado muchísimo en estos años, y dice en un momento determinado, ¿vale? Concentraros, ¿vale? Concentraros y no penséis para nada en una cebra blanca con raya rosa fucsia que brilla mucho. No penséis en una cebra blanca con raya rosa. ¿Qué tenéis pintada en la mente? La cebra. La mente funciona, dice Gardner, con la imaginación. Producimos muchas imágenes de la realidad en función de los relatos que escuchamos de esa realidad. Como todos habéis visto en la pantalla esa cebra, la gran mayoría de las cebras que están pintadas en vuestra mente en este momento se parecen a la que está ahí. Sin embargo, si yo no hubiera puesto esa imagen, en vuestra mente tendríais cebras grandes, otras serían delgadas, unas serían rosa Barbie, otras serían rosa pálido, otras, claro, habría 50 cebras distintas. Como vosotros visteis mi cebra, todos estáis pensando, o muchos de vosotros estáis imaginando la cebra de la pantalla. Uno de los grandes desafíos en el ámbito del conocimiento, con la cultura de la imagen y la cultura y la inmersión en el mundo de la tecnología virtual, es la manipulación del pensamiento. Y es la facilidad de que dentro de nuestras mentes entren muchos relatos, entren muchas imágenes tremendamente manipuladas.
Esto hace incluso más urgente la necesidad de que trabajemos en nuestras escuelas esa maravillosa competencia que hablamos y llamamos aprender a aprender o aprender a pensar. Más o menos son primas hermanas. Bien, he puesto ahí la imagen de los conectomas y la investigación sobre cómo entramos y entrenamos la habilidad de pensar. Bueno, pues esto va avanzando rápidamente. Es verdad que la neuroeducación, neurociencia y educación, en fin, seguro que todos o muchos de vosotros conocéis muchos autores y muchos relatos, y ahora todos son congresos y charlas sobre neuromitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucho ruido sobre qué hay que hacer para entrenar el cerebro humano. Pero algunas cosas van siendo ya absolutamente incuestionables, ¿no? Y este relato, muy interesante, seguro que muchos conocéis a Francisco Mora, ya muy mayor, pero que sigue teniendo una mente tremendamente lúcida, ¿no? El último libro es precioso sobre el educador y la neuroeducación, que es su especialidad, ¿no? Y él dice, hay cosas que ya sabemos y no van a cambiar. Y he puesto la foto de este señor, Geoffrey Hansfield, porque este señor en el año 93 inventa el escáner cerebral. O sea, hasta finales de los años 90 no tenemos acceso a ver cómo es la mente por dentro. Estamos trabajando y funcionando y construimos nuestro modelo educativo a partir de hipótesis, porque nadie había visto cómo funcionaba realmente el cerebro por dentro. Y desde Ramón y Cajal, que pinta y dibuja, no sé si habéis visto los dibujos, ¿no?, de lo que él llama las mariposas del alma, las maravillosas mariposas del alma, como él llama las neuronas. Es decir, funcionamos con dibujos hipotéticos del funcionamiento de la mente. O sea, que solo hasta ayer no teníamos suficiente información para entender el aprendizaje. A mí esto me parece una idea muy potente, porque cuando hay, y sigue habiendo, ¿no?, seguir las redes este verano ha sido patético, ¿no?, todos estos discursos anti-innovación y todos estos melancólicos del pasado, de lo que hay que volver es a los reyes godos, ¿no?, y sus primos hermanos. Toda esta melancolía, que en el fondo es una forma de disfrazar la pereza, al final, solo hay que ver quién lo defiende. Pero al final tiene que tener en cuenta esto, que no es que se esté descalificando otro tipo de metodologías, es que se construyeron, igual que los currículums, en circunstancias distintas, en contextos distintos y sobre todo con una información muy limitada sobre el funcionamiento de la mente. Y esto es lo que ha supuesto una revolución. Y muchas de estas cosas son las que estáis viendo. Las familias lo veis en vuestros hijos, los profes lo vemos en nuestros alumnos, y eso es lo que nos empuja a seguir buscando y a seguir investigando, ¿no? Sabemos que, como dice Gardner, ¿no?, todas las experiencias de aprendizaje se aprenden por los sentidos. Va a ser fundamental el estimular todos los sentidos, el dar muchas oportunidades para que los niños accedan a la información de múltiples maneras, ¿no? La importancia que tiene el mundo de la emoción en el aprendizaje, la importancia que tiene la emoción en la memoria, que es el órgano del aprendizaje. Si vamos a seguir aprendiendo de memoria, si no se puede aprender de otra manera, solo podemos aprender de memoria. La memoria es el órgano del aprendizaje, pero hay muchos tipos de memoria, como bien saben los profes, y lo que queremos es activar las memorias profundas, las más eficaces, las que recuerdan, ¿no? Yo siempre digo, si recordáis, voy a ser más piadosa que veo ahí a Fernando, pero recordáis el día de la primera comunión, ¿no? ¿Todo el mundo se acuerda? ¿Todo el mundo tomó la comunión? A ver, nadie se olvidó de cómo iba vestido, de dónde comió ese día, ¿no? Tenemos recuerdos. ¿Alguien recuerda la clase de matemáticas del miércoles siguiente? No. Y éramos todos buenos alumnos, por eso somos profes del Colegio del Carmen. Pero evidentemente algunas cosas se fijan en la memoria y otras se olvidan instantáneamente. Esto quiere decir que cuando los profes nos ponemos a programar un proyecto, lo que queremos es activar las memorias más profundas, las que van a durar más, las que van a hacer que recuerden la información y las experiencias más significativas mucho más tiempo. Y sobre todo las memorias que van a permitir conectar, y de ahí la imagen que ponía antes de los conectomas, van a conectar aquello que aprenden
con otras experiencias previas y, más importante, cada vez más importante, y esto son cosas que vamos aprendiendo a cómo generar dentro de las aulas. Y eso supone un cambio en la manera en la que tenemos que enfocar las escuelas, también en la manera en la que las familias, los padres, y ahora ya me incluyo como abuela, tenemos que acompañar a los pequeños en nuestros hogares. Y eso quiere decir que tenemos que cambiar la organización de las escuelas, los horarios, las formas de organizar las asignaturas, los ámbitos que nos llevan de calle a los de secundaria, que estamos ahí, que si cabe, que si no cabe, que si relaciono, que si no relaciono, que si se lo ha inventado el PSOE. Mira, el PSOE no da para tanto, ¿eh? Lo de los ámbitos, o sea, ojalá ya quisieran ellos. No. Lo de los ámbitos es muy antiguo, tiene más de 40 años, lleva detrás un proceso muy importante de investigación, de pilotaje, en fin, quiero decir que hoy sabemos que la interdisciplinaridad, lo dice Francisco, en el Pacto Global, en las claves del Pacto Global, que se mete el Papa a decir que todos tenemos que trabajar la interdisciplinaridad. Le debió dar una rayada en una noche, porque no pega nada con lo piadoso que va alrededor. Y de repente sale como clave la interdisciplinaridad. Fijaos, es importante para el conocimiento la posibilidad de relacionar todas las áreas del saber y todas las experiencias para despertar precisamente un aprendizaje profundo. Eso cambia, y esto los profes lo reconocéis porque creo que lo hemos trabajado con vosotros, eso cambia mucho cómo tenemos que enfocar en las escuelas nuestro currículum. Y no se trata tanto de pensar cuántas cosas hay que meter en la cabeza en función del tamaño de la cabeza, sino cómo vamos a diseñar, cómo vamos a imaginar cómo aprenden los niños. Es un nuevo paradigma, es una nueva forma de entender el currículum. Y nosotros en el equipo usamos mucho ese esquema, que seguro que todos ya habéis visto antes, del iceberg. Porque lo que las leyes de educación, que como tenemos tantas y las coleccionamos y duran tan poco, y a LOMLOE le quedan 2 telediarios, o sea que tampoco hay que hacer mucho caso a las plantillas, por Dios. Esto para los profes, no os sofoquéis excesivamente. Lo siento, Fernando, yo sé que me matarás después. Pero total, es que no me acuerdo mucho. Entonces, pero las leyes de educación, y hemos tenido 7 en los últimos años, solo se preocupan de la parte de arriba. Hacen algún pinito tímido sobre la parte del medio. Y bueno, ahora se han inventado el perfil de salida, ¿no? Estáis en ello, ¿no? Habéis visto el perfil de salida, ¿no? CC1, CM3, CC1, 2.3, CA, ¿no? Es como, claro, ahí. No, pero es como 3 taquillas seguidas. La posibilidad de que algún profesor en su sano juicio vaya a hacer una unidad didáctica a todo el código este de barras y a buscar cada uno de los puntitos para ver si a los de tercero de la ESO a las 9 de la mañana del viernes va a estimularles alguna cosa, vamos, es pura ciencia ficción. O sea, y si alguno lo hace, deberías pensar en que no está bien y que habría que Entonces, esto no es por salida. Es que al final el currículum de una escuela es el retrato, la antropología, la visión antropológica de la persona del futuro que queremos que salga de nuestras aulas. Y esa reflexión para nosotros es fundamental. Y es fundamental porque es la esencia de nuestro proyecto educativo. ¿Qué perfil de persona? ¿No? ¿Qué clase de persona? ¿Qué calidad personal queremos que tengan nuestro alumnado cuando salgan de aquí? Y, por supuesto, va mucho más allá de cuánto sepan o cuántas décimas rasquen en el pan. Va mucho más allá hacia todo esto, que sean críticos, respetuosos, generosos, comprometidos, compasivos, creativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en vuestros pasillos he visto varios pósters con vuestros valores, con vuestras prioridades, ¿no? Que sean contemplativos un poco también, ¿no, Fernando? Por esto del carisma carmelitano. Bien, eso ha hecho que los currículos estén cambiando, muchos profes ya reconocéis esto, y que haya un movimiento internacional, insisto, esto no depende de la ley. Las competencias se quedan, pero no por la LOMLOE, sino porque ciertamente hay una reflexión grande que nosotros hemos participado, el que tenéis en azul, se publicó en el mes de julio, es un estudio que hemos hecho, están aquí Esther y Rosa, que han dirigido ese trabajo,
en 23 países, están 23 países, hemos sacado los currículos, las reformas educativas, qué es lo que se está haciendo, qué se está haciendo bien y qué podemos copiar de cada uno de ellos, de alguno nada, y qué tenemos bueno, ¿no? Decía alguien antes en la reunión que hemos tenido con el equipo, ¿no? No solamente cuando vas a ver aprendes cosas, es que refuerzas también aquellas cosas que haces bien, ¿no? Y hemos estado trabajando mucho en cómo hay que cambiar una escuela, ¿no? Y un 70 aniversario, como decía la cita inicial, es una ocasión para parar, y es una ocasión para parar, para valorar y agradecer la trayectoria, pero también para imaginar y diseñar y planificar cómo queremos que sea esa escuela de futuro. Y esto no es un capricho, ni es una moda, ni es aleatorio, ni ocurre porque está aquí Fernando y cuando Fernando no esté, si le toca mañana la lotería, igual queda poco, ¿no? Hemos quedado antes. No, esto no son caprichos personalistas. Esto va en línea, todo este proceso va en línea de lo que necesitan nuestros alumnos, lo que necesitamos nosotros en esa escuela de futuro. Y es cambiar esa visión del conocimiento, pasar de aprender muchas cosas, como he puesto ahí, a realmente formar personas con un carácter recio, con determinada determinación, como decía Teresa de Jesús, que yo traduzco por cabezotas intelectuales, que no dejen y no cejen tampoco de aprender. Y eso significa que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos. Y eso cuesta, pues nos cuesta a nosotros, nos cuesta en los claustros, nos cuesta en nuestras escuelas, ¿no? Pero sí necesitamos garantizar que el aprendizaje desemboca en una verdadera transformación personal. Una transformación cognitiva, una transformación emocional, pero también una transformación moral y una transformación espiritual. Un cambio, una educación real integral, ¿no? Como hemos dicho todavía. Bien, y en esa parte, 2 o 3 reflexiones rápidas sobre el papel que tiene la apuesta dentro de ese gran proyecto, porque luego vienen 6 palabras más que entiendo que se pararán en otros aspectos. Una reflexión rápida sobre cómo esa primera palabra descansa en entrenar de forma eficaz el pensamiento. Enseñar a pensar, que es lo mismo que enseñar a aprender, ¿no? Y esto es fundamental. Y eso a mí me gusta explicarlo, sobre todo me gusta explicarlo cuando hay familias, cuando hay padres o madres, porque yo creo que muchas veces cuesta entender que el cole dedica muchas horas, mucho tiempo, a hacer cosas y saraos varios, no sé, ¿no? Que si las celebraciones, las fiestas, las salidas, los proyectos, ¿no? Y dices, ¿pero cuándo estudian? Me decía una abuela en una de las celebraciones primeros años aquí a Marta, que era entonces la directora. Esto está muy bien, ¿no? ¿Recuerdas? Pero ¿cuándo estudian estos niños, no? Entonces, al final, a veces esa resistencia, yo siempre digo que al final en una escuela es como una caja de quesitos del caserío. Caben 8 quesitos. Entonces, para meter otro quesito tienes que sacar otro, ¿no? Pues en una escuela de 9 a 2, o de 8 a 2 y media, o de 9 a 5, no sé cómo tenéis el horario, caben 8 quesitos. Entonces, para entrenar el pensamiento, cultivar las habilidades o las virtudes morales, dedicar tiempo a la contemplación, trabajar la interiorización, generar pensadores críticos, analíticos, trabajar los medios de comunicación, el periodismo, hay que sacar quesitos, es decir, hay que dejar de hacer otras cosas. Y esto es un equilibrio que no es fácil, y es una de las misiones más importantes que tiene el equipo directivo. El cómo genero un equilibrio en el tiempo y el espacio para el aprendizaje. Y hay que sacar quesitos para meter otros quesitos más valiosos. Y eso requiere confianza. Confianza entre la escuela y la familia, confianza interna entre el equipo directivo y el claustro, confianza entre los compañeros, confianza y complicidad. Y hoy no tenemos tiempo, yo creo que no hace falta, ¿no?, convencernos todos de los beneficios de sacar los quesitos para empezar a hacer cosas que entrenen esas habilidades cognitivas. Una palabra sobre la tercera, que para nosotros es una apuesta importante, que estamos empezando a trabajar con vosotros y que hoy constituye el futuro de la investigación en neurociencia y aprendizaje, que es el entrenamiento sistemático de las funciones ejecutivas de la mente humana. ¿Cómo enseñamos a aprender? Enseñamos a aprender entrenando
los procesos de aprendizaje. ¿Qué pasa en la mente desde que el niño o la niña o el adulto, ¿no?, tiene que empezar a pensar hasta el momento que cobra conciencia de su propio aprendizaje? ¿Y qué pasa en el medio? La motivación, la atención, el control de la impulsividad, ahí las tenéis todos, ¿no? La elección de metas, iniciar la acción de aprender, persistir, no aguantar, planificar, organizarse, entrenar la memoria, entrenar las memorias, decimos nosotros, y tomar conciencia de lo aprendido para poder mejorar los procesos de aprender. Y por eso en los proyectos, en los portfolios, en las paredes, veréis un montón de evidencias, esto dedicado a las familias, un montón de evidencias de autorreflexión. Por eso hay un giro enorme hoy en la investigación sobre el papel que tiene la evaluación. Por eso ya no importa tanto la nota que pone el profesor, importa mucho más la conciencia que tiene cada niño de su propio proceso de aprender, la autoevaluación. Y esto, insisto, no es un capricho, no es una moda, es porque sabemos que en la medida en que somos capaces de entrenar todos esos procesos del cerebro, no solamente aprenden mejor, es que hoy sabemos que el entrenamiento sistémico de las funciones ejecutivas modifica las estructuras neuronales del lóbulo frontal. Es decir, la enseñanza, el aprendizaje, la cultura modifica la biología, modifica las estructuras neuronales. Esto significa que modifica para siempre la personalidad. Esto nos deja a los educadores, tanto a las familias como a los maestros, una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque por una parte estamos abiertos a las posibilidades de que todos los niños crezcan, de que todos los niños sean más listos o más inteligentes, ¿no?, como decíamos antiguamente. Y eso requiere apostar en la escuela por dar tiempo, espacio y sistematicidad a los procesos de entrenamiento de las funciones ejecutivas, que responden a esas tres preguntas básicas que son fundamentales para estimular el verdadero aprendizaje. ¿De dónde vienen las buenas ideas? ¿Cómo tomamos buenas decisiones? ¿Y cómo convertimos los procesos en hábitos? ¿Cómo hacemos buenos hábitos? ¿Cómo hacemos que sean listos, es decir, que tomen buenas decisiones y resuelvan bien los problemas? ¿Y cómo hacemos que sean creativos y tengan muchas ideas sobre cualquier cosa? Y esos son los tres grandes pilares hoy de la investigación sobre el aprendizaje. Uno se resuelve en las funciones ejecutivas, otro se resuelve en los modelos de hábitos. Creo que habéis hecho Fluye, ¿no?, si no me equivoco. He visto en la TEDx, ¿no?, empezasteis con Fluye. Fluye es un programa que diseñamos después de más de 1 año y medio de investigación. Analizamos más de 100 proyectos educativos y programas de muchos países. Yo estuve en Canadá, Estados Unidos, Australia, en Nueva Zelanda. Trajimos libros de texto. Estudiamos durante 1 año todos los programas sobre modificación de conducta y génesis de hábitos. Nos inspiramos en cómo se deja de fumar y cuáles son los procesos de modificación de conductas, de adicciones, por ejemplo, para generar un modelo que cambiara los hábitos, en este caso, de la salud. Pero de la misma manera que podemos cambiar hábitos saludables y hacer que un niño, que es un guarro, se lave los dientes, y si no lo logramos, solo hay que buscarle novia, entonces se acaban todos los problemas. Claro. De la misma manera, educamos hábitos de la mente y hábitos morales, que Santo Tomás llamaba las virtudes. Bien, pues estas tres pilares son hoy la esencia de la investigación sobre el aprendizaje. Y esto es lo que nos ha llevado en las escuelas a trabajar por proyectos. No sé si luego en el diálogo pues a lo mejor surgen algunas cuestiones, ¿no? Y muy vinculado al término de comprensión, ¿no?, que al final es la esencia, una cosa fundamental para aprender es comprender. Y todo esto lo hemos dicho muchísimas veces durante muchos años. A mí me gusta recordar que la comprensión no es algo voluntario. Un niño no comprende porque quiere. No comprende porque puede sentarse porque te quiere mucho, porque eres su maestra favorita y se va a leer el texto del libro de naturales 7 veces, aunque esté pensando en otra cosa. Pero no comprende automáticamente. Puede desear aprender y no poder comprender. Y hoy sí sabemos cómo se activa la comprensión profunda. Y eso es lo que nos lleva también al diseño, al modelo de diseño de proyecto en el que estáis empezando o habéis
trabajado, más o menos. Y al cambio de las metodologías, ¿no? Incorporar otras metodologías, el aprendizaje cooperativo, no solamente los proyectos, sino también otras muchas cosas que estamos haciendo, por supuesto, todas las estrategias de pensamiento, destrezas, rutinas, los cajones que los profes seguro que conocen bien, las buenas clases, y todo ese trabajo que hemos hecho con vosotros, y el cambio también en la manera de evaluar. Voy a agilizar para que haya tiempo para el diálogo. Un cambio importante en la cultura de evaluación que también despierta muchas resistencias, no solamente hacia afuera con las familias, sino muchas veces entre nuestros propios compañeros, ¿no? Esa dificultad de superar la idea de que evaluar es calificar. Calificar es poner una nota numérica. Esto es relativamente poco importante. La evaluación es un proceso mucho más profundo. Nosotros usamos mucho una metáfora que seguro que todos los profes aquí nos habéis oído antes, ¿no? A mí me gusta decir, no es lo mismo ver un partido de fútbol como si fueras el entrenador o como si fueras el árbitro. El árbitro ve el partido, puntúa, no interviene, no interfiere, ¿no? Pita las faltas, los penaltis, en fin, las tarjetas rojas, amarillas, azules, no sé cuántas. Y el entrenador, que no pisa el campo de fútbol, no pisa el juego, está en el banquillo, pero está sufriendo el partido. Y si un jugador falla un penalti, bueno, vaya ejemplo. La semana siguiente lo tiene tirando a puerta no sé cuántas veces para que no falle el sábado siguiente, ¿no? Bueno, pues ¿a quién han tirado? No han tirado a los jugadores, no han cambiado el equipo, no han hecho una nueva selección, han cambiado al entrenador. Porque al final, y a mí me gusta la comparación, y es muy pertinente hoy, al final, hasta que los profes no sintamos el fracaso de nuestros alumnos como nuestro propio fracaso, no cambiará la cultura de evaluación en nuestras escuelas. Y no es un problema de rúbricas, de dianas, y ahora de todo este follón que se han montado los de alumnado, que no sirve tampoco para nada, no perdáis el tiempo. Las plataformas, la INDACA, la de Averroes, ponen todos los nombres infernales, realmente infernales. Bien, no sirve para nada. El problema no está en la medida, está en el acompañamiento. Y hasta que yo no me sienta responsable del éxito y del fracaso de mis alumnos, las cosas van a cambiar. Y eso supone desplazar el eje de la evaluación hacia la autoevaluación. Y de ahí todo ese esfuerzo que está haciendo el cole, y que yo entiendo que al principio cuesta, porque solo ves las herramientas, y hay como una especie de... se te pone un nudo aquí en el estómago de pero ¿cómo traduzco yo esto de los colores? ¿Dónde está mi amigo? La maleta, la estrella, ¿no? Pintas la estrella, la maleta y luego seguro que viene alguna mamá y te dice pero entonces mi hijo, ¿qué tiene? ¿Un 6? ¿Un 8? ¿Eso qué equivale? ¿No? Y nos inventamos estos demoníacos Excel también, ¿no? El Excel, entonces 3 estrellitas igual a un punto, menos 3 puntos, quito 3 puntos, pero es fiable. Mira, chico, ¿qué haces? No te has enterado de nada. Entonces, pero sigue habiendo mucha presión. Y insisto mucho en acordaros de esto. Es un cambio de mentalidad, no de maneras. A pesar de que la ley de muchos por saco. Y es fundamental, porque evaluar es acompañar, no es medir. Y en esto vosotros sois expertos. Fernando me llamo yo, no hay más prisa. Y eso hace que tengamos que hacer casi que un traje para cada uno de nuestros alumnos. Y es posiblemente uno de los desafíos que conocéis, porque estoy recorriendo muy rápidamente Rubik para terminar. Es fundamental el que encontremos un camino para cada uno y cada una de nuestras alumnas. Un traje mental. Una articulación buena, que además se construye sobre todo en los primeros años, cuando los niños son muy pequeños, ¿no? Después es mucho más difícil. De la misma manera que estudiamos mucho cuando los niños vienen de infancias vulnerables o de familias destruidas, que no han tenido, que no tienen esa confianza básica y que es muy difícil construir ese perfil de relación. Y que luego aflora mucho cuando establecen sus primeras relaciones de pareja, ¿no? Entonces, achucharlos. Esto que decían antes de los bebés, no hay que cogerlos, porque se acostumbran. Para eso tienes que cogerlos, tonta el bote, para que se acostumbren, para que se acostumbren a ser manoseados. Entonces, 2. El diálogo. Esto es un mito. Hay que dialogar mucho con ellos al principio, porque el diálogo se acaba con los niños hacia los 11 años, con las niñas hacia los 8 ya. ¿Con quién has estado esta tarde? ¿Con Laura? ¿Con Laura?
ya sabes que no me gusta nada que te juntes con Laura. ¿Por qué no vas con Pepa? Ya siempre va con Pepa, ya no te volverás a enterar de que está con Laura. Me han preguntado, ¿el qué? Ciencias. ¿Y qué? ¿Te la has sabido? No. No te la has sabido, ya te dije anoche que dejaras la play, que no sé, porque tienes que estudiar, porque no puede ser, porque te bueno. Ya siempre se han sabido las ciencias, hasta que llega el suspenso de un 2,5 el día de Navidad. Es decir, el diálogo se acaba y empieza la negociación. Entonces necesitamos buscar y blindar espacios de diálogo, porque eso tampoco lo podemos hacer los profes, no tenemos tiempo, no hay tiempo cuando tienes 25 en un aula. Y es importante la narración, y eso sería para explicar mucho más, ¿no? El tercer elemento son los límites. La escuela tiene reglas, pero no límites. Y es muy importante, yo siempre digo en las escuelas de padres, es cuando hacemos, mi hijo nunca miente. Pues mira, hija mía, o tú eres tonta o le falta un error. Vamos, que así tan claro. O sea, un niño tiene que mentir. ¿Por qué? Porque si un niño miente es porque sabe que hay algo prohibido. Si no miente nunca, es que no tiene nada prohibido o que tú eres tonta. Quiero decir, no te enteras. Entonces, necesita entender los límites y necesita distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y necesita anticipar las consecuencias de las decisiones que provocan daño. Y eso solo se aprende también en la familia. Y esto es un grave problema hoy en la educación, porque muchos niños no vienen con padres que educan bien o educan mal. Tenemos ya muchos niños en las escuelas que vienen con padres que no educan, ni bien ni mal. Simplemente crecen sin ningún tipo de límite. Y esto, ¿a qué hora se acuesta mi hijo? Escuela de padres de infantil. ¿A qué hora se acuesta? Bueno, se retira a las 9 y ya cuando le entra el sueño apaga la tele y se duerme. 6 años. Esto os pasaba antes con los de tercero de la ESO. Entonces, que si ha llegado un punto ya, y llegan las mamás a veces de infantil o los papás, yo he tirado la toalla porque ya no puedo con él. Y ves al mocoso y dices, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para educar, para poner límites hay que generar tensión. O sea, tienes que aguantar la tensión. Y no todos los padres y madres hoy están dispuestos a aguantar la tensión que supone educar. Te vas a la cama a las 9. ¿A las 9? Pues es que si no me dejas ver la serie, ¿mañana de qué voy a hablar con mis amigas? Con mi hija. Pues hablas de otra cosa, pues a las 9:30, pues mamá, a las 9:30, a las 10, pues ¿a qué hora tengo que volver? A las 12, como hacen diciendo, a las 12 mamá, si hemos quedado a la 1. Pues a la 1, pues a las 3. A las 3, a mí no me importa, pero que sepas que tengo que volver sola. Más peligroso volver a las 3 que con mis amigas, a las 5. Lo mejor que me quede a dormir con Laura. Una noche me dejas que se quede con Laura, la semana siguiente le dices, pues no sales, y pega un portazo y no te hablan 2 días, hasta que le quitas el sueldo, las paga, y entonces ya te vuelve a hablar. O sea, no. Pero claro, es una tensión constante, porque no hay recetas. Entonces, poner límites supone aguantar la tensión que supone educar. Y luego hay un cuarto tema que la escuela no puede resolver, y es cómo perdemos el tiempo con ellos. Es la educación del descanso. Cómo llenamos el tiempo de ocio de cosas donde nos podamos aburrir juntos, ¿no? Es decir, al final, no sé si habéis prohibís. Yo tengo prohibidos los móviles en la mesa. Martín, que viene mucho a mi casa, cuando comemos o cenamos, me da igual que juegue el Manchester, mi mayor es inglés, con el Valencia. O sea, se embuten la comida en los 10 minutos del descanso, ¿no? Entonces todo el mundo está a punto porque saben que cuando van a sentarse no pueden. Entonces dejan en el pasillo los móviles, ¿no? Y está el WhatsApp, ding, ding. Entonces, como están tensos, embutiéndose la comida porque están en el ding, 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 ding. No hay pantallas, ¿no? Porque es que si no. Pero claro, cada vez es más difícil el aburrirse o el generar momentos donde realmente pierdes el tiempo en conversaciones intrascendentes. Y eso es fundamental, porque enseña una cosa fundamental que la escuela tampoco puede enseñar, que es el sentido del tiempo. El sentido del tiempo, el sentido de la soledad, el que puedan estar a solas consigo mismos, el que puedan imaginar. Es decir, hay tiempos donde hay que blindar o espacios y tiempos. Y esas 4 cosas solo las puede hacer la familia.
Y se nota mucho cuando una familia educa. Decirles que no educan. Muy bien, pues con estas palabras terminamos este momento de charla, de diálogo, y agradecer a todos los que habéis participado, a los alumnos que también han asistido, a los padres, a todos los profesores, a toda gran parte del claustro del colegio, sobre todo también a vosotros como comunidad de formadores y por supuesto a ti por tus palabras, por tu inspiración y por lo que supone también esos retos, ¿no? que en el desafío y en la dedicación pues nos llevamos, ¿no? de esta doble y este diálogo, ¿no? Y bueno, pues le damos un aplauso a Carmen.